Hola a todos. Bueno, pues comenzamos el vídeo de esta unidad. Nos va a ayudar a aplicar los conocimientos adquiridos, en el cual vamos a desarrollar nuestro primer juego multiplayer. Va a ser un juego basado en sumo. Vamos a intentar cada jugador tener un personaje que intentará pues expulsar a los demás del tatami, ¿no? Del dojo, como le llaman. Nosotros vamos a utilizar Netcode for Game Objects y además no vamos a utilizar ni Network Variables ni Network Transfer, solamente vamos a utilizar, por lo visto, en esta unidad, que son las RPC, Procedure Call. Evidentemente, para la transmisión de movimiento, como iremos viendo al desarrollo de las siguientes unidades, no es la forma más óptima, puesto que la RPC se suele utilizar para eventos singulares que ocurren en un momento determinado a lo largo del juego, pero no para una transmisión continua como es la del movimiento, puesto que invadiría la red de mensajes continuos. Pero bueno, en nuestro entorno de aprendizaje, nuestro primer juego, en el que vamos a tener pues los jugadores que queráis, pero yo voy a ejecutar 2 jugadores y además en local, pues no va a ser ningún problema y nos va a servir en las siguientes unidades para ir desarrollando los diferentes contenidos y sobre todo valorar pues las tecnologías más avanzadas que existen. Lo primero que vamos a realizar es desde nuestro Unity Hub, la versión que tengáis, ya sea 2023, yo en mi caso es la 6 o posteriores, crear un proyecto. Bueno, haceros estar seguro de dónde lo vais a guardar en el ordenador para que lo tengáis luego pues a mano. Yo le voy a llamar UT2 y bueno, pues la plantilla que utilizáis es un juego universal en 3 dimensiones. Así que creamos el proyecto y continuamos. Bueno, una vez que tengamos nuestro proyecto creado, que cada uno pues en función de las características del ordenador pues tardará un poquito más o un poquito menos, pues nos vamos al editor y bueno, veis un poquito cómo yo lo tengo distribuido, pero ya sabéis que los menús son flexibles, son adaptables, entonces bueno, yo tengo el inspector a la derecha, es verdad que no tengo demasiada resolución puesto que estoy grabando la pantalla en Full HD, entonces bueno, pues es verdad que este tipo de programas con tantísimos menús pues quizá sería ventajoso tener una pantalla un poquito más grande, pero bueno. Yo tengo aquí en el centro la escena y el juego, a la izquierda la jerarquía, abajo el proyecto y la consola en caso necesario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezamos programando. Lo primero que vamos a realizar es un setup básico para jugar en local y luego otro vamos a transformar nuestro juego en juego multiplataforma. Bueno, pues creamos en primer lugar un objeto tridimensional que va a ser un plano que vamos a llamar dojo, que va a ser nuestro, bueno, le podéis llamar dojo, le podéis llamar arena, o tatami, o suelo, floor, como queráis. Ese suelo, ese dojo, le podéis poner también el color, el material, en fin, la parte artística ya lo dejo a vosotros. Lo vamos a dejar por defecto, veis que ya tiene su Mesh Collider, así que por ahora no tenemos nada más que hacer con él. Y lo que vamos a hacer es crear otro objeto, en este caso va a ser una cápsula, y le vamos a poner su motor o player, o jugador, lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito en este player, su motori. Ve que tiene su collider. Lo vamos a escalar un poquito, lo vamos a escalar en el eje Y a la mitad, lo vamos a hacer un poquito más achatado. Y también lo vamos a desplazar un poquito en el eje Y. Entonces lo vamos a tener un poquito en esa posición. Ese va a ser nuestro personaje. Aunque simplemente este personaje finalmente, bueno, en realidad da igual la posición de la tengamos, ¿vale? Este personaje normalmente, de hecho lo voy a subir un poquito más para arriba, ¿vale? Para que lo veamos con más claridad. Nos va a servir para generarle todas las cualidades físicas y de scripting para generar nuestro prefab. El prefab va a ser pues, ese objeto preconfigurado que nos va a permitir hacer la instanciación en nuestro juego con todas las características que nosotros hayamos preconfigurado. Entonces, bueno, y de todas formas, igualmente como antes, pues no me voy a parar tampoco en configurar, digamos, estéticamente el personaje, pero vosotros podéis hacer si queréis. Lo que primero que voy a hacer es hacerle un rigid body, porque quiero que se le aplique física. ¿Vale? Entonces aplicamos un rigid body. No vamos a tocar demasiado, quizás sí en el linear damping, es decir, la fricción lineal, le vamos a poner pues 0,5, incluso 1, bueno, ya en función de vosotros vais viendo un poquito
que es lo más conviene, que es cuando apliquemos una fuerza, que bueno, que luego exista una especie de fuerza de rozamiento que haga que el objeto se detenga en el tiempo, ¿no? Si se deja aplicar la fuerza. Y poco más, por ahora poco más vamos a entrar en detalle. Lo que sí vamos a hacer es guardar nuestra escena. Nuestra escena se encuentra ahora mismo guardada por defecto en la carpeta Scene. Le podemos cambiar el nombre a Main Scene o como queráis, o escena principal. Y lo que sí vamos a crear es dos carpetitas, las vamos a dejar creadas para el siguiente vídeo, para la siguiente parte del vídeo, que es la de Script, donde vamos a poner toda nuestra programación, y vamos a dejar creada también la de Prefabs, que es la que nos va a servir pues, para definir cuáles son los prefabs de nuestro sistema de juego. Dentro de Script ahora vamos a crear un script. Lo vamos a crear por defecto por ahora como behavior script y le vamos a llamar pues, movement player, el movimiento del jugador, y lo vamos, una vez que lo hayamos creado, lo editamos con nuestro editor favorito de código. En mi caso va a ser Visual Studio Code, pero vosotros podéis utilizar cualquiera de vuestra preferencia. Bueno, pues una vez que ya tenemos nuestro script creado, vemos que se llama Movement Player y hereda de MonoBehavior, nos vamos a crear una variable para nuestro script. Las variables van a ser estas. Le voy a poner un header que se va a llamar movimiento, que simplemente pues luego la interfaz gráfica lo que vamos a ver es pues es una cabecera antes de esas variables que nos van a permitir, pues bueno, cuando haya muchos más, nosotros en nuestro caso nuestro código va a ser muy sencillito, pero cuando haya muchas más variables, pues digamos encuadrarlas, marcarlas dentro de una temática. La variable, pues como veis, son dos variables public, una para hacer la fuerza y otro para limitar la velocidad. Y por último una variable privada que va a ser de tipo rigid body, que lo que me va a permitir es generar un puntero al componente rigid body. ¿Por qué un puntero al componente rigid body? Porque nos va a permitir utilizar pues, su sistema de fuerzas, ¿vale? Y luego en start, que se ejecuta cuando en la primera ejecución antes del update, en vez de utilizar start, voy a utilizar await, que es una vez el objeto está, digamos, existe, aunque todavía no esté activo o no se haya ejecutado ningún update, y voy a utilizar este para generar el componente, el puntero a rigid body. Entonces lo que hago es directamente utilizar el método que tenemos getComponent, que es genérico, como podéis ver. Tenéis que poner aquí el componente al que queréis atacar, siempre que solo sea único, si no hay que hacerlo de otra forma. Y entonces pues tenemos aquí que rb va a apuntar ya a nuestro puntero. Luego tenemos por defecto el método update, que nosotros en nuestro caso no vamos a utilizar, puesto que el método update depende del número de frames, sirve para muchísimas cosas, pero en nuestro caso, como vamos a hacer ahora el control del movimiento del personaje, lo vamos a hacer en fixed date, que no depende, la tasa de refresco, digamos, no depende del frame rate de renderizado, sino de una temporización fija. Y entonces pues lo que hacemos es programar nuestro fixed update. Aquí lo vemos, un momentito, aquí lo vemos. Esto es, digamos, la lógica, y el método va a ser fixed update. Bueno, lo que vemos es, atacamos al input. El input es del sistema antiguo, el input manager antiguo. Unity en estas versiones lleva un nuevo manager, con lo cual ahora vamos a tener que hacer una adaptación, porque lo que quiero es mantenerme lo más sencillito posible en este ejemplo, y ya iremos avanzando en los ejemplos posteriores. Entonces lo que hacemos es que hayamos definido como horizontal, que por defecto pues, van a ser, creo que la A y la D y los cursores izquierda y derecha, y el input vertical, que van a ser por defecto W y S o arriba y abajo, pues lee la lectura y te va a dar un valor de 0 a 1, entonces ese valor de 0 a 1 o 0 menos 1, en caso de que sea a la izquierda, derecha o arriba abajo, lo almacenamos y creamos un vector de movimiento. En el componente Z, pues 0, y en el componente pues a lo largo, perdón, el componente Y, que el para arriba para abajo 0, y luego pues en el componente X, izquierda derecha el valor, y en Z, que es para la profundidad y para hacia la cámara, pues menos 1 y 1 también igualmente. Y lo vamos a escalar ese vector por el movimiento de fuerza, es decir, que si no hubiéramos tenido el escalado va a ser de 0 a 1 o de 0 menos 1, y con el escalado pues ese vector va a tener una magnitud por unidad pues hasta donde aplique la fuerza. Entonces ese es el vector de fuerza que vamos a aplicar, y entonces aplicamos esa fuerza a nuestro rigid body. Guardamos nuestro script y ahora vamos a hacer una modificación que tenemos que hacer para poder hacer la primera prueba.
Bueno, pues la modificación que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, y eso es obligatorio, es guardar la escena en este momento, aunque no sé si lo he hecho justo antes. Y luego lo que vamos a hacer es configurar Unity para que utilice el Input Manager antiguo y no el actual, porque no es compatible con el código que hemos puesto. Vale, pues ahora nos vamos a Edit. Vamos a ver. En Project Setting. Nos tenemos aquí la opción de Player. Y nos vamos a ir, podemos utilizar este buscador si nos ayuda un poco. Input está un poquito más para abajo, tenemos que hacer un scroll dentro de Player un poquito más para abajo, un poquito más para abajo. Y aquí, el manejador, digamos, el manejo sí, de activo que ahora mismo de Input, pues está el nuevo package. Entonces aquí en este desplegable utilizamos el antiguo o hacemos la compatibilidad mixta. Por ahora, con poner en este ejemplo tan sencillito el paquete antiguo simplemente, pues no va a valer. Pero bueno, pongo voz y eso sí, nos va a decir que para aplicarlo tenemos que reiniciar el Unity. Por eso es tan importante que hayamos guardado la escena antes, ¿de acuerdo? Le damos a aplicar y se nos va a reiniciar nuestro editor. Vale, ya reiniciado. Bueno, pues antes de nada, pues tenemos que seleccionar nuestro jugador y lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro script, teniendo seleccionado nuestro jugador, pues arrastramos el script al jugador. Bueno, también podríamos hacerlo de una forma diferente. Podríamos haber hecho Add Component y buscar Movement Player, ¿vale? Ya iremos utilizando uno u otro. Veis que se añade, veis el header de movimiento, aquí tenéis las variables por defecto y una vez que lo tenemos añadido y ejecutado, podemos hacer dos cosas. La primera que vamos a hacer es irnos a prefabs, y arrastrar nuestro jugador a prefabs. ¿Veis cómo automáticamente se le pone el color azulito? Eso quiere decir que es un prefab, es decir, un objeto que va a ser ya instanciable con todas esas características que le hemos establecido. Una vez que ya tenemos esto, pues podemos hacer nuestra prueba en local. Le damos a play y vamos a ver. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio antes y es en el main cámara, como podéis ver, la perspectiva es un poquito, digamos, demasiado, digamos, horizontal. Entonces lo que voy a hacer en la cámara, pues me vaya a permitir que la suba un poquito, ¿vale? Para que sea un poquito así. Concretamente la subimos. Yo creo que en I nos podemos ir a 3 perfectamente. Y la tenemos de esa forma un poquito más superior para ver un poquito mejor el movimiento. Evidentemente, vuelvo a repetir, la parte artística os la dejo a vosotros por ahora. Le damos al play para probarlo y vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues ya le hemos dado el play, empezamos a moverlo y voilà, funciona perfectamente si nuestro personaje fuera pues ese del comportamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, funciona bien la física y todo es correcto. Lo único que pasa es que dentro de nuestros 3 ejes, si nos vamos a nuestro objeto, de nuestro eje Y, el X y el Z, según lo estamos viendo, lo podéis ver aquí en el gizmo, pues si nos vamos a nuestro rigid body, ¿qué luego ocurre? Pues está aplicando perfectamente. Si aplica fuerza a un objeto que es así redondeado, pues va a rodar. Entonces lo que tenemos que hacer es un constraint, nos vamos al constraint de rigid body, que podemos hacer una congelación de movimiento y rotación y vamos a decir que no rote, digamos, ni así, utilizando el eje X. En el Y, pues la verdad es que nos daría igual que rotase un poco así mirando para un lado o para otro. De hecho, a lo mejor si nuestro personaje tuviera carita, sí que necesitaríamos rotar. Pero bueno, con nuestro objeto va a ser igual por todos lados. Vamos a hacer que la rotación ni sea en este sentido, ni en este, ni en este. Y entonces le damos al play y lo probamos de nuevo. Bueno, pues vamos a probarlo como hemos dicho a continuación. Cuando ya tiene pues que no puede rotar. Y entonces, al no poder rotar, no va a poder girar y todo va a depender un poquito de la fricción, el movimiento va a depender un poquito de la fricción que haga el objeto con el plano. Y de, bueno, pues esas características físicas que le hemos puesto. Le hemos puesto una fricción, creo recordar, de 0,5. Entonces, si nos ponemos, empezamos a intentar moverlo, vemos que no se desplaza. Puede ser que nuestro código esté mal, pero también puede ser que la fuerza que le estamos aplicando no sea suficiente para luchar contra esa fricción. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. Veis que está todavía en play. Vamos a hacer una prueba en tiempo real, que cambia la fuerza a 10, ¿vale? Se nos pone en azul como diciendo que hemos hecho una modificación en tiempo real y vemos que ya sí se mueve. Entonces era una cuestión de limitación de la fuerza, ¿vale? Evidentemente con estos parámetros debemos de jugar para dejarlo lo más fino que nosotros queramos. Yo lo voy a dejar por ahora así. Simplemente recordar que cuando ahora le demos stop vuelve a su ser, a su valor, y entonces lo único que tenemos que hacer es irnos al prefab
y ponerle el valor que quisiéramos, ¿vale? Le damos a guardar en el prefab, vuelvo a repetir, para que cuando instanciemos este prefab pues lleva esta característica del valor de 10, no en el objeto que tenemos en escena, sino en el prefab, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que ya tenemos el objeto preparado, lo que vamos a hacer es configurar o cambiar nuestro sistema a multiplayer. Pero claro, para poder hacer eso necesitamos instalar las librerías que requerimos. Entonces nos vamos a Windows Package Management. Si lo tenéis en español, pues evidentemente gestor de paquetes. Y vamos a arrancar este gestor de paquetes para instalar lo que necesitamos. Tenemos que irnos a Unity Registry, o registro de Unity. Y aquí lo que vamos a instalar es Netcode. Dentro de Netcode, tal como hemos visto en la unidad, pues existen dos librerías. Netcode Game Object para un sistema un poquito más sencillito, y luego por otro lado tendríamos Netcode for Entities, que es para un sistema ya bastante más pues complejo, ¿no? Entonces nosotros evidentemente vamos a aprender durante este curso con Netcode Game Object, y luego a lo largo de vuestra carrera pues podréis realizar todas las pruebas de aprendizaje ya a gran escala. La versión con la que yo estoy trabajando en estos momentos es la 2.8, pero bueno, cuando vosotros lo veáis, pues puede que haya otra versión diferente. Eso aplica a todo el tipo de mensajería que vaya a poder estar recibiendo, a warnings, etcétera, etcétera. Es decir, ejecutar diferentes versiones de Unity en diferentes versiones del sistema operativo en diferentes momentos, pues puede haber pequeñas modificaciones. Simplemente consultar un poquito pues Google o la IA para ver un poquito cómo ajustar este ejemplo que estamos viendo a vuestras circunstancias en el momento que lo estáis viendo. Bueno, pues ejecutamos la instalación del paquete y continuamos en unos segundos. Bueno, este ya está instalado y ahora necesitaríamos Unity Transport, el otro paquete, pero que sepáis que cuando instaláis Netcode Object, pues el otro se instala automáticamente, el Unity Transport. El Unity Transport lo que nos permite es instalar el paquete que veis que está instalado ya automáticamente. Va a gestionar toda la capa de transporte, todas pues, las conexiones, los sockets, la transmisión de información, cómo viaja, hace compatibilidad con diferentes máquinas, diferentes sistemas, incluso WebGL, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos allá, y lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro Network Manager. Va a ser el corazón, el que va a mantener la sesión de nuestra partida. Entonces para eso vamos a crear un objeto vacío, le vamos a llamar Network Manager, va a estar siempre en nuestra escena. Y a nuestro Network Manager por ahora va a ser muy sencillito, lo único que le vamos a añadir es, añadimos un componente y ponemos aquí Network, nos salen todos los scripts relacionados con Network, y evidentemente lo que vamos a hacer es Network Manager. Entonces, bueno, nuestro Network Manager hace dos cositas cuando le metemos el script. Bueno, primero la primera de ellas es que nos dice qué capa de transporte vamos a utilizar, ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar la Unity Transport, ¿vale? La seleccionamos, y a utilizar el Unity Transport como nuestra capa de transporte, pues se nos instala otro script automáticamente, que es el Unity Transport, perdón. Luego explicaré un poquito más algunos parámetros de él. Y por último, para dejarlo totalmente configurado, lo que nos dice es, aquí abajo, cuál va a ser el prefab del player. ¿Cuál va a ser el prefab del player? Significa cuando entremos en una partida, cuál va a ser el prefab que tiene que spawnear, es decir, instanciar y transmitir a lo largo de la red de los diferentes juegos, pues ese personaje. Es decir, normalmente va a coincidir evidentemente con el prefab que hace que arranque la partida de un jugador. Es decir, normalmente el personaje o algo un poquito más superior al personaje, pero en nuestro caso pues va a ser nuestro Sumotori. Seleccionamos nuestro Sumotori y lo arrastramos a este campo de aquí, que nos va a decir cuál es el default player, el prefab default. Entonces lo dejamos ya preparado así, lo tenemos casi todo listo, y recordar siempre ir guardando la escena paulatinamente. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es pues configurar nuestro Sumotori para que sea un objeto de red. Si no, no podemos, si no, aunque hayamos configurado el Network Manager para que spawnee, perdonadme esta españolización de la palabra, pero para entendernos, ¿no? Aunque haga el spawn de nuestro Sumotori en la red, si nuestro jugador no es un Network Object, pues no va a ser posible. Entonces, bueno, seleccionamos nuestro prefab, vuelvo a repetir, nos olvidamos del objeto que hay en escena, nosotros siempre tomamos nuestro prefab y añadimos un componente que va a ser el Network Object, va a ser un Network Object. Opcionalmente Animator, pero nosotros no vamos a tener animaciones por ahora en nuestro juego, ni nada de esto. Seleccionamos Network Object y bueno, el orden en este caso no importa, pero yo lo voy a subir porque me gusta que esté este script antes del nuestro que hace uso de él. Y continuamos ahora ya configurando nuestro script.
Antes de continuar, me gustaría detenerme en un script que no hemos añadido, que es el Network Rigid Body, que automáticamente añade Network Transform. Evidentemente esto es para que la física esté, digamos, definir la física como va a ser sincronizada en el estado en la red y puede ser pues autoritativa del servidor, etcétera, etcétera, que es lo suyo, ¿vale? Que es lo suyo, solamente que yo no lo voy a añadir. ¿Por qué? Porque en la unidad 2, cuando veamos Network Transform, vamos a ver este tipo de script, con lo cual ahora mismo no necesitamos ni este de aquí, que lo vamos a añadir, que lo vamos a eliminar, ni este de aquí. Lo he añadido simplemente para que veáis su existencia y que lo vamos a ver más adelante. Ahora mismo vamos a utilizar el rigid body local totalmente. Pues hombre, no es que no sea que sea totalmente incorrecto, pero evidentemente la física a nivel local puede generar cierta inconsistencia en la red, ¿vale? Entonces bastante más seguro hacer una sincronización mediante Network Rigid Body. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es dejarlo así. Este juego va a ser el más sencillito de los que vamos a hacer y vamos a editar nuestro script Movement Player para ir añadiendo funcionalidades. Antes de programar Movement Player, sí vamos a crear una cierta interfaz gráfica. Nos vamos aquí a UI y vamos a crear un canvas. Podemos hacerlo de una forma más elegante, pero vamos a hacerlo de la más sencillita posible. Canvas, como sabéis, lo que hace, si damos doble clic a este canvas, lo que hace Unity en Canvas es, pues, nuestra escena la deja aquí en un rinconcito y nos deja este cuadrado grande, que es donde vamos a poder nosotros arrastrar nuestros botones, nuestra interfaz gráfica. Es un poco extraño de manejar, es decir, como decir, ¿qué significa esto si nuestra escena está ahí abajo? Bueno, es la forma de compartir que tienen pues este visor para una cosa que es en 3 dimensiones en este caso, o el juego en 2 dimensiones, da igual. Y lo que va a ser el canvas, que va a ser lo que va a renderizar sí o sí en nuestra cámara superpuestamente al juego. Entonces, bueno, lo más sencillo para diseñar el canvas es activar nuestro 2D, ¿vale? Entonces, una vez que estamos activados nuestro 2D, hacemos scroll hacia afuera, tenemos nuestro canvas aquí, o hacemos doble clic aquí en nuestro canvas y luego hacemos scroll hacia afuera y vemos tranquilamente pues todo el recuadro, ¿no? Que evidentemente ahora mismo nuestro canvas es flexible y va a hacer un overlay sobre nuestra pantalla, pero podemos definir el comportamiento que tendría, ¿no? Para hacer evidentemente pues más reactivo o más ajustable a nuestra pantalla. Bueno, nosotros vamos a crear aquí un botón, nos vamos a ir a UI, concretamente vamos a crear 2 botones. Vamos a crear el botón Test Mesh Pro. Entonces, cuando creamos el botón, como decía, sale una pantalla emergente cuando elegimos el botón Test Mesh, que es que importemos por la librería TMP Essential, que va a permitir renderizar los elementos Test Mesh que tiene nuestro botón dentro y hace que se renderice adecuadamente. Entonces tenemos que importarlo, ¿de acuerdo? Aparte de importar esto por defecto, evidentemente podríamos importar algunos ejemplos más. Lo que hace importar pues algunos sombreadores, algunas fuentes por defecto. Nosotros vamos a dejar todo, digamos, tal cual. Pero bueno, que sepáis que esta librería nos va a permitir personalizar nuestra interfaz gráfica hasta el nivel que nosotros queramos. Bueno, una vez que nosotros hemos importado el Essential, ya no necesitamos nada más. Vemos que nuestro botón se renderiza adecuadamente y entramos un poquito aquí al texto y en el texto ponemos host, es decir, va a ser el botón que nos sirva para crear la partida, para conectarnos como host, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ahora veremos el código. Vamos a ver si me permite, lo voy a poner hacia la esquina, lo voy a anclar aquí, le voy a decir aquí que se ancle en la esquina izquierda superior para que no se mueva de ahí. Y ahora voy a duplicar este botón y le voy a dar, lo voy a mover a la otra esquina, a la esquina derecha superior, aquí lo tenemos, y lo voy a anclar pues efectivamente a la esquina derecha superior y voy a entrar en su texto y le voy a poner client. Nosotros hemos utilizado en nuestro juego una arquitectura host client, servidor cliente, pero la diferencia es que uno de los clientes va a hacer de servidor. Es como en Age of Empires cuando uno de los clientes crea la partida. Es decir, un cliente va a crear la partida, entonces va a funcionar como cliente y como servidor. Y el otro va a funcionar como simplemente cliente. Es decir, va a buscar un servidor y se va a conectar a ese servidor, ¿vale? Entonces ya tenemos estos dos elementos. Vamos a crearle un tercer elemento, perdón, en UI.
que va a ser un texto, ¿vale? Este texto lo vamos a poner aquí abajo, vamos a ver, que mi ordenador está ahí un poquito sufriendo con el vídeo. Lo vamos a esquinar a izquierda inferior, ¿vale? En cuanto a la fuente, la veo enorme, porque está en 36, en el inspector le voy a poner 12 o 14, lo que vosotros veáis. Y este texto lo vamos a duplicar. Y al duplicarlo, pues este lo vamos a llevar por la otra esquina y lo vamos a anclar a la otra esquina. Y lo vamos a dejar tal cual. Entonces esta interfaz gráfica ahora pues va a realizar determinadas funcionalidades como veremos a continuación. Bueno, grabamos la escena como siempre para no ir perdiendo la información por si pasara algo. Y vamos a crear primero un script que nos va a ayudar a ver un poquito cómo funciona esto. Entonces creamos un MonoBehavior script, le vamos a llamar UI Manager. Y ese script evidentemente lo vamos a asociar al Canvas. Bueno, en verdad, no tendremos por qué asociarlo al Canvas, podemos asociarlo al Network Manager, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros vamos a asociar en este caso a Canvas. Bueno, pues como decía, lo que vamos a hacer es arrastrarlo a nuestro objeto Canvas. Entonces, bueno, seleccionamos el Canvas, lo arrastramos a su inspector, ya tenemos aquí nuestro UI Manager. Y ahora sí, damos doble clic para editarlo con Visual Studio Code o con vuestro editor. Bueno, pues tenemos aquí nuestro script, que por defecto tiene este comportamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es crear 4 variables públicas. ¿Adivináis para qué son las 4 variables públicas? Pues efectivamente, son este tipo de 4 variables públicas que van a servirnos para atacar a los 4 elementos de nuestra interfaz. Lo único que veis es que hay 2 de tipo button, 2 de tipo TMP text, entonces lo que sí necesitáis es cambiar las librerías que vais a importar. Necesitamos, esta es la por defecto, la de UI para atacar al botón, TMP Pro para atacar a TMP Text, y esta que he puesto aquí arriba todavía no la vamos a usar, bueno, la vamos a usar a continuación, que es para, vamos a ver qué hacen los botones cuando pulsan, ¿no? Cada botón. Entonces lo que vamos a hacer es, pues cuando pulse host, yo quiero que Network Manager, nuestro manager, arranque la partida en modo host, y cuando pulse client, pues quiero que arranque nuestra partida en modo client, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en Start, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, bueno, Start, primero vamos a declarar unos métodos, ¿vale? Que pueden ser privados, que los voy a declarar, bueno, update no lo necesito en mi ejemplo, luego lo voy a quitar, ¿vale? Y sí que necesito pues estos métodos. Vamos a ver, tengo el método start host, ¿veis lo que hace aquí? Bueno, pues estás utilizando la funcionalidad de un singleton. ¿Por qué? Porque Unity 6, como es normal, entiende que Network Manager, cuando lo hemos creado en nuestra escena, se ha creado en modo singleton, es decir, una instancia compartida a lo largo de todo nuestro script y única. Entonces, gracias a este método, Network Manager Singleton, siempre vamos a atacar al único Network Manager que hay, no va a haber más de uno. Y tiene un montón de métodos súper interesantes, pero nosotros vamos a utilizar el método StartHost, que va a hacer que arranque en modo host. Y vamos a poner el texto que ahora hemos arrancado en modo host. Start Client va a hacer un poquito de lo mismo, pero para arrancar la partida en modo client. Y luego vamos a utilizar un método que se llama UpdatePlayer, que recibe un ID, que ahora después lo vamos a usar, y lo que hace es, en el texto de la derecha de esta variable, pues vamos a recorrer una lista que está en nuestro singleton. Fijaos, qué gracioso, ¿no? Una variable que ya almacena la lista de cuántos jugadores están en la partida, los recorre con un for each y van concatenando en el texto, pues para pintar, vamos, en el texto todos los jugadores que hay. Bien, pues lo único que vamos a hacer es darle a funcionalidad a estos botones y a modificación del texto. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a copiar y pegar el código para ir un poquito más rápido. El código ya tengo preparado. Entonces fijaos, un momentito que lo he copiado fuera. Entonces fijaos, lo que hace es un listener al botón en el evento onClick, pues que ejecute StartHost, en el botón de client cuando se haga onClick, pues que ejecute StartClient, y luego fijaos que tiene Network Singleton. Network Manager Singleton tiene muchísimos métodos. Yo os recomiendo que la documentación oficial simplemente tenéis que iros a Network de Netcode 2.8 en mi caso y ver todos los callback, la funcionalidad de callback, los métodos que tiene, todo documentado. Entonces, lo que se le hace es con este método, con este operador de
bueno, de sumatorio incrementado, lo que se le hace es añadir cuando haya un evento de tipo onClientConnect, es decir, cuando se conecte un cliente a la partida, pues se llama esta función, DataPlayer. Pues este operador es nuevo en esta nueva versión, lo que permite es, bueno, pues añadir nuevas funciones de callbacks a este evento para que haya más de una en este caso. Y en caso de que se desconecte, pues también llamamos DataPlayer. De esta manera vamos a tener siempre actualizado el texto en todo momento de cuántos jugadores en cada partida en tiempo real, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este código preparado, lo guardamos y nos vamos a nuestro editor porque falta una cosa súper importante. Pues lo que falta es que evidentemente estas variables están definidas como públicas, lo he hecho posta, pero veis que está en none. Y veis que estos botones yo no me he preocupado en ponerle ni nombre, ni ID, identificador, nada. Y lo he hecho aposta pues, para ver un poquito cómo se puede programar un script de modo genérico para que nos sirva en diferentes juegos. Yo lo que he hecho es crear variables públicas que lo que hace es que tengamos estas ranuras aquí en la interfaz gráfica y esto nos va a permitir, fijaos, este botón de aquí, cuando lo seleccione veis que es del de host. Hombre, podríamos ponerle un nombre y sería lo correcto, pero bueno, lo he hecho apostar dejarlo todo así tan en crudo para ver un poquito más con esta característica. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que hago es arrastrar el botón que es el de host al host button. El botón que es el del cliente tengo que tener seleccionado mi canvas, ¿eh? No puedo soltar, tengo que clicar sin soltar, arrastrar, ¿vale? Y ahora sí suelto cuando estoy encima de la ranura. El texto que es del status lo clico, no suelto el ratón y ahora sí lo suelto aquí. Y por último el texto del players lo arrastro aquí, ¿vale? Y una vez que tenemos esto configurado ya podemos guardar nuestra escena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña prueba, darle al play a ver qué es lo que ocurre. Bueno, le he dado al play, el objeto está aquí, que es el objeto que tenemos en la escena, pero ahora tenemos estos dos botones. O sea, la partida no empieza, pues yo cuando muevo, ¿vale? Esto se mueve, pero esto se mueve a modo local, pero nosotros vamos a empezar ahora a jugar en multiplayer. Entonces tenemos que crear, no puedo darle este botón porque no hay ningún servidor, me diría que hay un error, no crearía la partida, ¿vale? Entonces le voy a dar host para que este que estamos ejecutando cree una partida y también sea un cliente. Entonces le doy a host y fijaos lo que acaba de hacer. Se pone en modo host, nos dice cuántos jugadores hay conectados, que hay uno con el ID 0. Y ahora cuando muevo, pues tenemos esto de aquí, este comportamiento. Vamos a ver lo que ocurre. Veis que se mueven los dos, uno rotando y otro no rotando, pero veis que hay dos. Vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Pues están ocurriendo dos cosas. Una es un bug y otra es un comportamiento normal y corriente. El bug es que habéis visto que en nuestro objeto de la pantalla se movía correctamente, pero sin embargo nuestro prefab que ha sido spawneado por nuestro Network Manager, lo habéis visto que se ha creado, pues ha cogido y ha salido rodando. Entonces, porque nuestro prefab, lo creo aquí, me voy a mi rigid body, no hicimos el free rotation, fue un error mío, le hice el free rotation al de la pantalla, pero no al mío, entonces no al prefabs. Entonces tengo que darle a que sea ese prefab el que realmente tenga esas características y no el de la pantalla, ¿vale? Este ha sido el bug, que ha sido un error mío, totalmente. Pero lo otro no ha sido un error, lo otro ha sido porque teníamos... voy a desconectar dos dimensiones, ¿vale? Para verlo más tranquilamente. Desconecto el modo dos dimensiones, me voy a mi submotori. ¿Por qué hemos tenido dos personajes? Bueno, pues porque este personaje que nos ha servido tantísimo para configurar y para hacer pruebas, ya no lo necesitamos. Bueno, en verdad... si tuviéramos que seguir desarrollando, pues sí lo necesitaríamos, pero bueno, en realidad no lo necesitamos en la pantalla. Entonces realmente lo tenemos que eliminar o desactivar, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque este jugador que acabo de eliminar ya no tiene sentido aquí. ¿Por qué? Porque nosotros cada vez que creemos una partida vamos a hacer un spawn. Un spawn es inicializar un prefab en nuestro juego y hacer una sincronización en red, repartirlo ese player por todos los clientes que estén conectados a nuestra partida. Entonces ahora cuando le damos al play en esta situación, vamos a ver un poquito, vamos a esperar a que arranque. Cuando empieza la partida ya no hay ningún jugador, claro que no hay ningún jugador, no debe haber ningún jugador hasta que no creemos la partida. Entonces cuando creo la partida, veis que sí ha hecho el spawn de nuestro jugador y este jugador soy yo, que lo puedo mover correctamente. Cuidadito que no os caigáis, ¿vale? Ahora vamos a continuar pues haciendo las diferentes funcionalidades para poder probarlo.
Para empezar a jugar y poder probarlo, pues necesitamos tanto un servidor como un cliente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar una librería muy interesante que nos permite pues tener más de un jugador, probar el juego más de un jugador. Entonces nos vamos a Windows, el Package Management, Package Manager, y el que tenemos que utilizar se llama, vamos a ver si soy capaz de borrarlo, Multiplayer Mode, este de aquí. Hay súper interesante que lo iremos viendo en los siguientes vídeos. Pero este es ahora mismo el que necesitamos, Multiplayer Mode. Lo instalamos y ahora vemos cómo se configura. Bueno, pues una vez que ya está instalado y he cerrado la ventana, me tengo que ir a Windows de nuevo. Y en Windows tengo que irme a Multiplayer. Y habrá salido el Multiplayer Mode, aquí, ¿vale? Clicamos, nos sale esta ventana que nos permite, este es el jugador que le daríamos al play de esta forma, que es el que vemos en esta ventanita de aquí, y aquí nos permite definir diferentes players virtuales, tantos como queráis, por si queréis probar funcionalidades. También digo que cuanto más jugadores, pues evidentemente más requisitos requiere la máquina. Yo voy a activar solamente un player 2, nos dice que la escena debe de ser guardada, guardamos la escena y se activa. En función de vuestro ordenador, pues tardará un poquito más o un poquito menos en activarlo. Bueno, pues el mío ya ha terminado y nos sale una ventana como esta. Nos sale una pantallita de juego y nos sale pues una consola. Si no nos saliese aquí en esta ventanita, pues podemos activar la consola, incluso podríamos activar la jerarquía, ver los elementos aquí. Cuanto más activemos, pues más recursos va a consumir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto lo vamos a tener por aquí apartadito y ahora le vamos a dar a play para jugar, ¿vale? Entonces, cuando le damos a play para jugar, se nos va a arrancar dos entornos de juego. Uno que es este de aquí, que es el que tenemos dentro del editor, y también se nos va a activar esa ventana que yo acabo de apartar ahora, ¿vale? Ahora mismo lo enseño en cuanto arranque. Bueno, pues la partida ha comenzado. Entonces, bueno, tenemos estos dos jugadores, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Con uno de ellos vamos a tener que darle al botón host. Si le diésemos otra vez al botón host con el otro de ellos, nos diría error, ya hay un host creado. Igual pasaría con client. Si le damos al client antes de que le demos a host, pues diremos que no diría que no hay ningún host al que conectarse. Entonces, bueno, el orden sería en cualquiera de los dos da igual, le daríamos al host y en cualquiera del otro pues le daríamos al client, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar a este primero en host. Ahí clicamos y lo voy a desplazar un poquito, ¿vale? Voy a desplazar un poquito porque voy a explicar qué es lo que va a ocurrir. Lo dejamos por aquí y ahora nos vamos aquí a client, ¿vale? Y aquí en client clicamos en client. Se nos pone modo client, eso está fantástico. Nos aparecen los dos jugadores, ¿vale? Tanto aquí como aquí nos aparecen que hay dos jugadores conectados, pero fijaros dónde se ha spawneado, es decir, en la misma posición, claro, la posición por defecto. Y entonces, pues si ahora muevo, fijaos lo que ocurre. Yo muevo en el cliente y muevo ambos. No solo eso, sino aquí, voy a ponerlo aquí para que se vea. Muevo en el cliente, pero en el servidor no se está moviendo. Y si muevo en el servidor, pues mira, me voy a poner aquí en el bordecito para que casi se caiga. Pues aquí no se ha refrescado. Es decir, bueno, tenemos esos jugadores que se están creando, vale. Tenemos la partida conectada, también vale. Pero está claro que la sincronización de movimientos, para nada. Venga, vamos por ello. Antes de empezar a programar, dejadme que me detenga un poquito en Unity Transport, del Network Manager. Cuando clicamos, veis un poquito lo que está ocurriendo, por qué está funcionando eso, a dónde se ha conectado, ¿no? Hemos leído un poquito sobre la unidad en la red, es decir, necesitamos un servidor que ha abierto un socket, necesitamos que estén conectados ahora mismo en la misma red, porque si no, pues tendremos que utilizar algún sistema de relay o abrir puertos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que Unity Transport lo está haciendo todo por nosotros. El host está arrancando y el servidor se arranca en el puerto 777 y los clientes pues también se conectan a 127.0.0.1 por el puerto 777, es decir, está preparado Unity Transport para que funcione todo en, digamos, un entorno local. Cuando nos vayamos a otro entorno local, pues tendremos que cambiar la IP, tendremos que permitir conexiones remotas, es decir, todo cambia un poquito la configuración. La que hay por defecto es para estas simulaciones que estamos haciendo en local. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillito para entender un poquito cómo funcionan los RPC y programar en red. Para ello lo que vamos a hacer es crear una variable privada en nuestro script que va a atacar o que va a hacer, bueno, va a ser un puntero al renderizador. Entonces, private de tipo render, le llamamos render, y esa variable lo que vamos a hacer es en nuestro await, evidentemente, que apunte o que haga el puntero a render.
Entonces, pues simplemente nosotros tenemos un único componente de tipo render, entonces pues tal cual, ¿no? La variable render va a ser getComponentRenderer, que es el renderizador. Ahora después, si queréis, os lo enseño en el inspector, pero bueno, todos los componentes tienen un renderizador que es el que le da propiedades pues, para el renderizado, ¿no? Para el color, la textura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es crear un método que nos va a permitir cambiar el color de nuestro elemento aleatoriamente. Ese método lo vamos a llamar aquí, ¿vale? Change color random. Bueno, pues si tenemos el rend distinto null para que no nos dé error esta línea en caso de que por lo que sea no lo haya captado, pues bueno, podéis ir a la documentación tranquilamente y veis que en render pues hay uno de ellos que es material y en material dentro hay un atributo color y lo que vamos a hacer es asignarle un color pues totalmente aleatorio. O script tiene que heredar no de behavior normal y corriente, sino de este de aquí, del network behavior, que va a tener unas características, pues un poquito, unos atributos, unas funciones de ciclo de vida que van a estar acorde un poco no solo a la pantalla en sí, sino también a la red. Entonces, esto nos permite utilizar esta función del ciclo de vida que os enseño a continuación. Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, como podéis ver, aquí. Esta de aquí es on network spawn, es decir, cuando el network manager no haya puesto en la pantalla y esté todo sincronizado con el juego, es decir, cuando aparezca en la pantalla y ya esté sincronizado. Entonces, bueno, si sabéis un poquito de programación y objetos, pues sabéis que estamos sobreescribiendo ya el comportamiento por defecto de ese método. Entonces lo que estoy haciendo es que se ejecute lo que estaba programado por defecto, el método por defecto, perdón, y ahora, aparte de eso, voy a llamar a changeColorRandom. Entonces, ¿qué nos permite el changeColorRandom? Pues se supone que ahora cuando nosotros hagamos el spawn, pues va a cambiar de color el personaje de forma aleatoria. Guardo el script y arranco la partida. A ver qué tal. Bueno, pues ya le damos al play, pero primero hay que corregir algunos errores que he tenido mientras hablaba. Bueno, renderer, la clase se llama renderer. Ahora ya le he llamado render, ¿vale? Render. Y aquí había puesto rend. Y tiene que poner render, ¿vale? Entonces, bueno, corregí estos errores que he cometido a lo largo del vídeo. Y entonces, pues, ahora sí lo tenemos ejecutado. Tenemos el player 1 y el player 2 listo y preparado y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Voy a utilizar de host primero este. Entonces, bueno, aparece marrón. Aquí no aparece nada porque no me he conectado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a conectarnos en modo cliente desde aquí. Ejecutamos. Y fijaos, ha salido uno encima de otro, eso lo vamos a solucionar en breve. Pero fijaos esta desincronización, que es muy interesante. Es decir, este le ha puesto un color random, el que ha caído le ha puesto otro color random, y este, sin embargo, cuando cayó le puso un color random, y el otro, cuando cayó, cuando se spawneó, le puso otro color random. Y no hay sincronización. ¿Por qué no hay sincronización? Bueno, pues muy sencillo. Nos vamos a nuestro script para comprobar qué es lo que ha ocurrido. Lo que ocurre es lo siguiente, es muy sencillo. Este método se está ejecutando aquí. ¿Qué significa aquí? Pues en cada uno de los elementos que están saliendo a la pantalla y en cada uno de los jugadores distintos, porque no estamos diciendo lo contrario, no está habiendo ningún tipo de sincronía. Es decir, que si a mí en mi pantalla aparece jugador 1, se lo ejecuto, si me aparece jugador 2, se lo ejecuto, pero a ti, tú en tu ordenador has ejecutado jugador 1, se lo has ejecutado, el jugador 2 lo ha ejecutado y han salido diferentes jugadores. Es decir, no hay sincronización. No hay una coordinación autoritativa por parte del servidor que sea el que diga, bueno, pues lo voy a generar yo de tal manera que el color aleatorio sea establecido para todos. O tampoco hay otros mecanismos, eso podría ser uno, que sea el servidor el que lo genere, o tampoco hay un mecanismo por el cual yo comparto, genero el código mío, yo, y te comparto mi color. Tampoco lo hay. Entonces, bueno, esas son dos diferentes formas que podemos atacarlo. Y lo dejo así porque, bueno, me interesa dejarlo ahora mismo en desincronización. Ya os explicaré más adelante el porqué. Veamos cómo podemos conseguir ahora que cada uno se genere, se spawnee en una posición aleatoria y que esa posición esté sincronizada. Es decir,
vamos a hacer algo parecido a los colores, pero no como los colores, sino que se sincronice. Y lo vamos a hacer de una forma, bueno, se podría hacer de diferentes formas, pero lo vamos a hacer de esta forma, fijaros. Voy a poner aquí un if, que es cuando se spawnea. Si soy el servidor, esa variable es muy interesante y luego al final de este vídeo voy a enseñar un poco la documentación donde podemos hacer referencia a todo este tipo de cosas. ¿Qué luego ocurre? Esto cuando se ejecuta, verás, imaginaos que el player 1 se spawnea. Pues esto solo se va a ejecutar el del player 1 en el del host, en la máquina que esté siendo host, siendo servidor. Coincide con el primero que le ha dado a host, porque ese va a ser host y cliente a la vez, es decir, el player 1 lo va a ejecutar. Pero cuando se ejecute player 2, solo se va a ejecutar si se spawnea en la máquina del servidor. Entonces, este nos permite decidir cuándo se va a ejecutar. Esto solo se ejecuta si solo el servidor ejecuta este bloque. Y bueno, lo que vamos a hacer es un método muy sencillo que hace lo siguiente. Hace que genera un vector de tres posiciones, un vector de 3 dimensiones, perdón, para la posición. Generamos un número aleatorio, creo que demasiado. Vamos a poner -1, 1, ¿vale? En cuanto a x y y. Y luego vamos a poner uno también en z -1, 1. Y lo vamos a ponerlos todos a una altura de 1 para que caigan un poco. Incluso lo podemos poner un poquito más alto para que caigan más. Y automáticamente se va a actualizar esa posición. Si yo hago eso y guardo, vamos a hacer la prueba de qué es lo que ocurre. Bueno, pues vamos a ejecutar el programa con este código. Lo que he modificado porque he hecho unas pruebas y he intentado hacerlo para que se vean más exagerados los movimientos, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que si el servidor lo va a ejecutar en el método onNetworkSpawn, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vámonos a nuestro editor y arrancamos la partida a ver lo que ocurre y explicamos un poquito la situación. Muy bien, pues ya tenemos la partida. Arrancamos, por ejemplo, player 2 como host. Aquí tenemos el spawn, ¿ok? Y ahora pues arrancamos el cliente. Arrancamos el cliente, que le está costando un poquito, hace el spawn y fijaros un momentito. Se han sincronizado las posiciones de spawn. ¿Por qué? Pues tú diréis, si solo se ejecuta en el servidor. Bueno, en el método network-spawn, como se ejecuta solo una única vez y es la que sincroniza el spawn, el servidor es el que sincroniza la posición de inicio y arranque de todo el juego de la partida, gracias a eso, solo en el spawn hemos podido hacer una sincronización de todos, digamos, los personajes, ¿vale? De hecho, imaginaos que vamos a utilizar este método, ¿de acuerdo? Es un método start, que se va a ejecutar cuando empieza la partida. Va a esperar 2 segundos y después de 2 segundos, si soy el servidor, voy a modificar mi posición. ¿Vale? Guardo ahora mismo esa situación y vuelvo a probar el juego. Veréis lo que ocurre. Vamos a intentar hacer la prueba. Arrancamos el host en player 1. Vamos allá. Y rápidamente arrancamos el cliente en player 2. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Y habéis podido ver cómo en el servidor se ha realizado el movimiento y nos ha sincronizado con el cliente. Y ahora el otro, el servidor ha hecho el empuje, pero el cliente no se ha enterado. Bueno, eso es lo que queríamos nosotros analizar en este script, ¿vale? Que por cierto, el script para poder utilizar Inemulator y hemos tenido que utilizar este paquete System Collection. Inemulator nos va a permitir hacer una llamada asíncrona a wait. Entonces, yo he puesto 10 segundos para que se notara más porque mi ordenador va un poquito lento grabando el vídeo. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque solo se ejecuta en el lado del servidor. Como habéis visto, tanto el player 1 como el player 2, los dos estos, pues han hecho el transporte, pero claro, lo primero, solo se ha ejecutado en el lado del servidor, vale, de acuerdo, pero tampoco se le ha comunicado al otro lado del cliente la información, con lo cual aquí es donde tenemos el problema. Este código lo vamos a comentar
¿De acuerdo? Para ver un poco, por dejarlo como ejemplo. Y ahora simplemente pues vamos a hacer un último cambio, antes de empezar el movimiento, que es, ¿y si hubiéramos hecho el chain color justo aquí, dentro del servidor? Esa es mi pregunta. Guardo aquí. Lo ejecuta el servidor en cuando se hace el spawn. ¿Qué ocurre? Lo dejo ahí abierto y lo vemos ahora mismo ejecutando. Bueno, pues vamos allá, vamos a probarlo. Arranco el servidor, pues en cualquiera de ellos, por ejemplo en el player 1, arranco el servidor. Aquí lo tenemos. Y en el player 2, pues vamos a arrancar el cliente. Vamos al color azul. Bueno, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no ha habido sincronización. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, pues la respuesta está aquí. Si nos vamos al prefabs, si nos vamos a nuestro objeto, si nos vamos al script network object, vemos aquí synchronize transform. Y eso indica que cuando haga el spawn, pues lo que va a hacer es sincronizar el transform. Si eso no lo quisiéramos, podríamos desactivarlo, no haría esa sincronización al inicio y ahorraría recursos. Porque nos interese, porque nuestro objeto no se va a mover por la escena, simplemente pues va a ser un objeto que sirve para generar otro tipo de desencadenante de acciones, pero no es para movimiento. Sin embargo, como lo tenemos así, eso ha permitido que nuestro script, automáticamente en Network Spawn, el servidor, lo tenemos configurado para que sincronice de inicio en el spawn el transform. Pero nada más. Claro, ya pedimos mucho. Esto lo voy a volver a sacar aquí, pues ya habéis visto que ni siquiera el cliente cambia de color porque ya no se ejecuta. Estábamos pidiendo mucho, sin utilizar Network Variable, Network Transform, nada, ya estábamos haciendo cierta sincronización. Pero bueno, ¿qué sincronización es la que estamos haciendo ahora mismo? Simplemente la de el transform inicial en spawn gracias a la propiedad de ese objeto. También, antes de seguir con el vídeo, os recomiendo que aquí en el simbolito de interrogante de cada uno de los componentes podéis ver la documentación oficial de cada una de estas propiedades, que sería imposible infinito verlo aquí y que es muy interesante para cuando queramos otras opciones un poco más avanzadas o más particulares. Bueno, ahora vamos a solucionar una de las cosas que más nos está molestando ahora mismo. No le voy a dar al play, pero lo que habéis visto es que cuando ejecutamos el cliente movemos tanto el cliente como el servidor, y cuando ejecutamos el servidor pues movemos ambos también. Y eso ocurre porque, claro, en Fix Update, que eso se ejecuta en cada una de las instancias que tengamos, pues tenemos esta programación, con lo cual vamos a mover todo. Está claro que tenemos que programarlo de la siguiente manera. Si no soy propietario, pues return, que es me salgo de la rutina, me salgo del método, perdón. IsOwner es otra de las variables que tenemos particulares en el Network Behavior, que vuelvo a repetir, interesante que veáis la documentación. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que solo vamos a mover aquellas instancias en las cuales nosotros seamos propietarios. ¿Cuáles somos propietarios? Pues del lado del servidor, por el player que sea suyo, que será el player 1, y del lado del cliente, pues el que le haya su muñeco, el muñequito número 2. Solo vamos a mover ese. Así que vamos a guardar y vamos a hacer una prueba de lo que ocurre en esta situación. Bueno, pues vamos a probarlo. Arrancamos, por ejemplo, el servidor aquí, en el player número 2. Ahí sale el muñequito, ya se pone de su color. Y ahora, pues aquí atrás, pues a ver que mi ordenador tarde un poquito. Arrancamos el cliente, ¿vale? Venga, pues ejecutamos el cliente. Vemos que tiene la posición sincronizada, los colores cada uno el suyo, pero vamos a hacer movimiento, por ejemplo, en Player 2. Vemos que es el rosita este que está ahí en la izquierda. Vemos que aquí no se está sincronizando la posición, pero por lo menos ya hemos conseguido que no se mueva el azul, solo se mueve el rosa, que es el mío. Si ahora nos venimos aquí a Player 1 y movemos, pues movemos el otro muñeco. Ya no muevo el otro, no muevo el que no es mío. O sea que ya hemos conseguido algo, y es que cada uno de los jugadores consigue su personaje, mueve su personaje, perdón. Pero, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? Porque no está habiendo sincronización de posiciones. Repito, en la siguiente unidad lo haremos de una forma mucho más óptima, pero aquí lo vamos a hacer con RPC. Necesitamos enviar mensajes para poder sincronizar las posiciones. Venga, vamos a verlo con un poquito más de detenimiento. Venga, vamos a empezar a modificar nuestro código. Veis que aquí se aplica la fuerza, cada uno aplica su fuerza. Bueno,
la verdad es que esto que vamos a hacer se puede hacer de varios mecanismos, pero vamos a plantear uno. En vez de aplicar en la fuerza, lo que vamos a hacer es que lo calcule el servidor, ¿vale? Entonces, vamos a poner el siguiente código, un método que va a ser el siguiente. Os lo copio ahora mismo para no tener que perder tiempo escribiéndolo. Es este código. Vamos a ver porque aquí hay diferentes cositas que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿veis este modificador que tiene aquí delante? Tiene RPC, es decir, ya sabéis que esto ya va a ser una llamada remota, que alguien va a ejecutar. Esta función no se va a ejecutar aquí, se va a ejecutar en otro lado. ¿Dónde se va a ejecutar? Bueno, pues aquí lo tenéis. Este es el parámetro que recibe, send to server. Es decir, que esto da igual donde estemos, que esto, si dice ejecutarse, se enviará para ser ejecutado en el servidor. Bueno, recibe una dirección, ¿vale? Y lo que hace es aplicar la fuerza en el servidor, se calcula en el servidor. Bueno, aquí lo que he hecho es limitar la velocidad, ¿vale? Si la velocidad es mayor a la máxima, que es una de las variables que hemos definido ahí, pues entonces pues la limitamos, ¿vale? Para que no haya diferentes, no salga de la velocidad, se eleve demasiado. Y por último, vamos a quitar esta línea por ahora para dejarla un poco así más incógnita. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos es, en vez de ejecutar la fuerza aquí, lo que hacemos es llamar al método aquí. Lo que pasa es que le vamos a hacer una modificación, ¿vale? El cálculo de toda la fuerza, aquí lo que vamos a calcular es simplemente la dirección, vamos a hacer una modificación del código. Bueno, aquí solo calculamos la dirección, esa dirección se la llamamos al método. Este método, en verdad, aunque estemos en el cliente, lo enviamos al servidor, el servidor calcula la fuerza, aplica la fuerza y rectifica la velocidad si es demasiado alta, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a guardar, esto evidentemente todavía no está terminado, falta cositas muy importantes, pero vamos a guardar y vamos a ver cómo queda la cosa por ahora. Bueno, pues ya tenemos esto ejecutado y se viene seguro algún comportamiento algo extraño. Bueno, aquí vamos a ejecutar vamos a ejecutar aquí mejor el servidor, abajo, para que se vea, así puedo ver las dos pantallas. Bueno, pues ejecutamos servidor. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a ejecutar el cliente aquí. Vamos a intentar ponerlo de alguna manera que se vea algo, ¿vale? Entonces ejecutamos el cliente. Bueno, pues tenemos los dos. Ahí con mi delay del ordenador, que el pobre va un poquito despacito. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si me muevo en el cliente? Si me muevo en el cliente, me estoy moviendo aquí, ¿eh? Aquí me estoy moviendo. Clico aquí para que se vea y muevo. Fijaos que en el cliente no se está moviendo, sin embargo en el servidor, fijaos lo que ocurre, ¿de acuerdo? Que el personaje se mueve. Me vengo al servidor, clico en el servidor y ahora muevo. Y se mueve el personaje, sin embargo, veis que se mueve perfectamente, sin embargo al cliente no le llega. Pregunta, ¿qué está ocurriendo? Bueno, porque parece que en el servidor todo va bien, es decir, incluso recibe el movimiento que se introduce en el cliente y por supuesto se recibe el movimiento que se produce en el propio servidor, del cliente del servidor, que está en la misma máquina. Sin embargo, un cliente que no esté en la máquina servidora no ve absolutamente ninguna de las actualizaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Intentemos analizar el flujo. Imaginamos que estamos en el servidor y que somos cliente a la vez, cliente y servidor. Entonces tendremos dos muñequitos, uno que es el nuestro y otro que es el del cliente. Vamos a fijarnos primero en el nuestro, estando nosotros en la máquina cliente que es servidora. Bueno, cuando parece claro que como somos propietarios, esto no se ejecuta y evidentemente ocurre esto se invoca en el servidor. ¿Cuál es la máquina servidora? Yo mismo, aquí en este propio script, no en otro script, sino en este script. Y se ve cómo se aplica la fuerza y se mueve. Es decir, yo como máquina cliente servidor muevo mi propio muñeco. Ahora fijémonos y pensemos todavía en la máquina servidora, pero en el otro muñequito, en el cliente. Cuando muevo mis teclas, como no soy propietario, no afecto a su movimiento. Bueno, pues está ahí bien. Es decir, la máquina servidora, mi comportamiento está siendo el correcto. Es decir, yo no puedo mover al otro, pero yo puedo mover al mío y además se ve el movimiento porque se está ejecutando esto aquí.
Vayámonos ahora a la máquina cliente, pero la que es puramente cliente. Y muevo las fichitas, muevo los cursores. Parece claro que cuando llego aquí, bueno, si no soy yo se sale, ¿vale? Eso está bien, pero si soy yo, si yo quiero mover mi player, leo mi input, calculo la dirección destino y invoco esto. Claro, al invocar esto, se ve claramente que este método no se va a ejecutar en este script, no en esta máquina, no donde yo estoy moviendo el muñequito, sino que se invoca una llamada a la máquina servidora. La máquina servidora es la del player 1, ¿vale? Que es servidora y cliente. Pues cuando utilicemos un servidor dedicado, simplemente será servidora, pero en este caso es servidora y cliente. Entonces se ejecutará este método. ¿Y cómo ocurrirá? Calculará la fuerza, muy bien, aplicará su limitación, pero claro, ¿dónde está el camino de vuelta? Que le invite o que le comunique que una vez calculada esa fuerza, esa reacción, ese movimiento, tú te tienes que actualizar. Pues no está reflejado. No está reflejado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que calcule el movimiento de un cliente, tengo que hacerle una invocación pues en el sentido opuesto, que le diga, oye, actualízate. Bueno, este es nuestro código, hay otras soluciones, pero bueno, este es el código que nosotros vamos a utilizar. Vamos allá. Venga, vamos allá. Entonces, una vez que calculemos, lo que queremos es, vamos a invocar un método que todavía no está programado, que se va a llamar así. A actualizar la posición de los clientes, que va a ser remoto, claro, que le voy a poner la posición resultado. Ya os digo que mezclar transform position con rigid body con físicas no es buen resultado, porque evidentemente una cosa es fijar la posición y otra cosa es calcular la física. Pero bueno, como es una solución muy sencillita que estamos haciendo en este momento, pues lo vamos a hacer así. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a programar este método que aún no está programado, pero que es un método que nosotros desde el servidor no queremos ejecutar, Nosotros lo que queremos es que lo ejecuten los clientes con la posición resultado de haber aplicado la fuerza. Entonces, pues es un RPC, la definimos aquí, que es enviado a los clientes y a los clientes host, y que recibe la posición y hace que actualice. Esto se ejecuta en los clientes, ¿vale? En los clientes que son host. Pero hemos dicho que el host ya se mueve. Podríamos optimizar un poquito esta situación. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Guardamos y vamos a hacer la prueba, a ver qué tal resulta. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. He tenido un error. Le llama update y ahí ha puesto set, ¿vale? Cambiamos el nombre update position clear RPC, ¿vale? Para que coincide. Los nombres de los métodos tienen que tener el sufijo RPC siempre que sean invocados en modo RPC. Es una condición. Y ahora, bueno, pues vamos a darle a play a nuestro juego y veamos un poquito cómo se comporta. Nosotros vamos a ejecutar el servidor, en primer lugar, lo vamos a ejecutar en nuestro player 1. Ejecutamos también el cliente, ya tenemos los dos. Bueno, me voy al cliente, muevo el personaje, vemos cómo se sincroniza. Ok, bueno, evidentemente no es un juego demasiado óptimo porque habría pequeños saltos por la sincronización de transform y de la física. Aquí vemos el servidor, que bueno, también se sincroniza el movimiento. Voy a intentar empujar un poco uno contra el otro. Ahí, si lo tiro, así lo tiro. Voy a acercar un poco, a ver si lo tiro. Quizás tendríamos que aplicarle un poquito más de fuerza, porque le cuesta arrastrar a los dos. Es que no me quiero caer yo, quiero tirarlo y no quiero caerme yo. Y ya. Se supone que hemos ganado. Bueno, pues vamos a dejar un poquito el código más limpio y finalizamos con conclusiones. Bueno, pues aquí vemos el código. Simplemente he añadido que si la dirección es muy chiquitita, pues ni siquiera llamamos al servidor. Es decir, para cositas muy chiquititas no hay movimiento, sino que hace falta aplicar un ratito el botoncito. Y luego, por otro lado, cuando actualizamos la posición y enviamos a los clientes, pues cuando se ejecuta en el cliente, si soy el servidor, no lo ejecuto, porque ya hemos dicho que el propio cliente que era servidor ya había actualizado su posición, con lo cual no era necesario, ¿vale? Entonces, pues nos ahorramos ese código. Bueno, pues documentamos todo esto y ahora explico un poquito cómo hacer una copia de seguridad de un juego, o sea, de un proyecto y cómo restaurarla, y con eso terminamos esta unidad. Bueno, lo primero que tengo que hacer para hacer una copia de seguridad adecuada en Git es irnos en Edit, Project Setting, en Editor, confirmar que tenemos en Access Relation Force Attacks, y luego en Version Control
tener asegurado que los archivos de metainformación están visibles, ¿vale? Y a partir de ahora, pues está disponible una cuenta en alguna de nuestros... Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con GitHub, pero bueno, cualquiera de los repositorios Git que queramos. Bueno, pues ahora ya, una vez que estamos con una terminal, yo lo voy a hacer por terminal, cada uno que pueda hacerlo como quiera, ¿no? Una vez que tenemos nos encontramos nuestra carpeta, pues bueno, creamos nuestro git init, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo voy a añadir un git ignore, un archivo git ignore, que es muy importante para no añadir información de la carpeta del proyecto que no nos interesa sumar y que tiene las siguientes características. Bueno, no nos interesa que suba ningún tipo de información de la librería, porque eso podría dar problemas, digamos, en cuanto a las diferentes versiones que podemos estar ejecutando, ni temporales, ni builds que pueden ocupar muchísimo, etcétera, etcétera, ni user setting, porque cada uno tiene la configuración. Entonces, una vez que tenemos este git ignore, sí, nos vamos a salir y continuamos. Ahora sí hacemos git add punto para añadir todos los archivos de la carpeta y hacemos nuestro commit. Commit, pues el proyecto ahora mismo yo creo que está terminado. Entonces P2 de la unidad de trabajo 2, ahí está. Ya tenemos todos los archivos preparados. Luego, como yo utilizo, no es necesario, pero como yo utilizo esto GitHub, pues tengo que poner el branch como main. Y bueno, ya vosotros, yo ya me he iniciado sesión en mi terminal, con lo cual puedo hacer añadir el remote de mi GitHub. Y por último, pues contaría hacer el push, ¿vale? El push no te lo va a permitir si no está iniciado sesión, ¿no? Entonces, bueno, yo ya he iniciado sesión y ya pues automáticamente está todo en la nube. Ahora después pues haremos una copia, vamos a ver cómo sería teniendo el repositorio en la nube, cómo hacer para restaurarlo. Bien, ahora vamos a intentar proceder a restaurarlo una vez que lo tenemos arriba. Me he ido a una carpeta, podéis ver que se llama Bórrame porque no la voy a utilizar más adelante, simplemente para hacer el clonado y se acabó. No la voy a, porque yo tengo la original. Entonces, bueno, sería git clone, la URL del repo, que es esta de aquí, y esperar un poquito que haga la restauración. Una vez que hace la restauración, ahora tenemos que abrir el GitHub, el Unity Hub y abrir el proyecto. Vamos a verlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro hub, le damos a añadir proyecto. Añadir proyectos desde un repositorio si estuviéramos utilizando, es que veis la nueva versión de Unity ya tiene sus propios repositorios, sin embargo yo lo voy a hacer desde el disco duro y entonces pues me da el buscador para irme a buscar mi proyecto. Yo selecciono la carpeta Unity, este es digamos lo que me ha restaurado y abro directamente. Entonces uno cuando lo abra ya lo tenemos aquí y le damos doble clic o un clic para abrirlo y esperamos un poquito a que se restaure todo el proyecto. Bueno, pues una vez terminado de cargar, he tenido que abrir la escena. De primera no sale la escena abierta. Me he ido a escena, he abierto la escena. Ya tenemos aquí nuestra escena preparada. Y ahora pues vamos a darle al play a ver si todos los códigos están funcionando. Bueno, decir simplemente que evidentemente si las versiones de Unity fueran muy dispares, pues sí que tendríamos que ver un poco el código, cómo adaptarlo en caso de que Netcode o alguna de las librerías pues tuvieran versiones a priori no compatibles. Pero si las versiones son similares, pues no debe haber ningún problema a la hora de ejecución. Veamos ahora cuando termine de ejecutarse. Bueno, pues arrancamos el host. Ahí vemos, le he puesto un cinturón en esta versión y vemos cómo perfectamente funciona la restauración desde GitHub. Este es el mecanismo que vamos a utilizar para entregar los proyectos y restaurar pues aquellos que os sirvan de partida que yo haya programado previamente. Venga, un saludo a todos.